prometidas y discutidas, el tiempo, el paso del tiempo, les da la posibilidad de que desde ahora, desde este momento, podamos verla con mayor serenidad para ver si realmente era un panfleto en un sentido o en otro. Muy bien, muchas gracias. Y para eso es, y con la mayor objetividad posible, si es que la objetividad existe, así lo haremos. Don Luis Alberto de Cuenca, muy buenas noches. Muy buenas noches. La última vez que estuvo usted aquí era el director de la Biblioteca Nacional y ahora es usted el secretario de Estado de Cultura. Enhorabuena, y que usted lo haga muy bien. Muchas gracias, José Luis. Un acto, creo, de cultura es hablar de Elia Kazan y de esta parte del cine americano, naturalmente. Sin duda, una parte principalísima. La cultura, la cinematografía y especialmente uno de sus más conspicuos cultivadores como es Elia Kazan. Pero la verdad es que creo que esta película se puede ver como una película al margen por completo del conflicto del macartismo. Evidentemente, como conocemos lo que ocurrió, yo quería añadir algunos datos. A este señor, el 14 de enero del 52, lo citan a declarar ante el House and American Activities Committee, el famoso WAC, la Comisión de Actividades Antiamericanas, y en ese caso, esa fecha, el 14 de enero, él se niega a denunciar a sus compañeros del Partido Comunista, un partido en el que él militó del 34 al 36, coincidente también con el tema de la crisis del 29 que arruinó a su familia. Él se quedó bastante descolgado socialmente y se afilió al Partido Comunista. Más tarde, el 10 de abril del 52, o sea, 3 meses más tarde de su primera comparecencia, se presenta a declarar voluntariamente. O sea, había una evolución, diríamos que es muy de los personajes de Kazan, siempre en la duda, siempre en la confusión. También él se refleja a sí mismo en el personaje de Brandon, ¿no? Y en ese caso, en esta segunda ocasión, declara, denunciando a 15 de sus amigos, fundamentalmente gente que él conocía bien, a los que parece que había avisado previamente, lo cual tampoco es que le quite demasiada responsabilidad, pero bueno, es un dato que hay que tener en cuenta. Pero al margen de estos pequeños datos que he dado completando lo que ha dicho Antonio, yo lo que quiero decir es que La Ley del Silencio se ve autónomamente como una película de cine negro. Y entonces, evidentemente, está desprovisto de toda esta anécdota histórica que evidentemente no podemos dejar de contar con ella. Pero, por ejemplo, qué sé yo, mis hijos pueden ver esta película sin saber en absoluto lo que ha ocurrido con el macartismo y la película funciona. No es tampoco Kazan uno de mis directores favoritos, lo debo decir, pero me parece que aporta al cine esa profundización psicológica a veces abismal. Se diría que estamos ubicados en un diván freudiano, porque las cosas que les pasan a sus protagonistas son cosas enormemente complejas desde el punto de vista psicológico. Son personajes que se mueven siempre en el ámbito de la indecisión, de la inseguridad, de una timidez patológica, de la duda, de la angustia, ¿no? Eso en todas las películas de Kazan se ve, y en esta muy especialmente. Luego tendremos ocasión de hablar, después de haber visto de nuevo la película, todos la hemos visto más veces, pero creo que es importante ubicarla en el terreno que le corresponde, y es que al margen de la anécdota histórica que está debajo de su realización, La Ley del Silencio es una película autónoma, ¿no? Y una película que se puede ver como un cine negro ejemplar y no como otra cosa. Bien, muchas gracias. Señor Gómez Angulo, don Juan Antonio, la última vez que vino usted aquí estaba a punto de ser alcalde de Madrid, y en cambio es usted ahora el secretario de Estado para el Deporte. No tiene nada que ver, usted lo ha hecho muchas veces y ha estado en Qué grande es el cine, pero es curioso que Terry Malloy, el personaje protagonista de Marlon Brando, ha sido boxeador, y en la escena más famosa de esta película, en el taxi, él dice: yo pude haber sido un buen campeón. Y aparte que le ha escrito la historia esta nada menos que Irving Schulber, Bud Schulber, que es pues, probablemente la persona que mejor, salvo Manolo Alcántara, que mejor ha escrito de boxeo en el mundo, incluso mejor que Hemingway, y tiene unas historias de boxeo realmente maravillosas, y en esta película coquetea también con el mundo del boxeo. Además sale un boxeador muy famoso, Tony Galento, en la película. Sí. ¿Qué le parece a usted esta película tan controvertida? Pues yo pensé, cuando se me llamó, buenas noches en primer lugar, cuando se me llamó para intervenir en este coloquio, como otras veces lo he hecho, cinéfilo. Ha sido más bien por cinéfilo, porque realmente el deporte queda en muy tercer o cuarto plano. A no ser un tema que a mí me interesa ahora en mis nuevas funciones de secretario de Estado de Deporte, que es el postprofesionalismo, ¿no? No se da ni siquiera en este caso, en aquellos años ese tema no estaba ni tratado, pero sí es un problema que los responsables públicos sobre el tema deportivo
tenemos muy presente en nuestras mesas de trabajo qué pasa con los deportistas profesionales una vez que abandonan la práctica del deporte. Bueno, aquí ese es un tema, digamos, colateral, o en todo caso es un tema secundario que tendremos ocasión de tratar posteriormente en la película. Me temo que el deporte queda muy en segundo plano y en la película se tratan otros temas de mayor calado. A mí me gustaría, sobre lo que se ha dicho hasta ahora, aportar algún dato. Creo que Antonio Jiménez Rico ha dicho que no es la película La Ley del Silencio, no está rodada en la mejor época de Kazan. Yo creo, sin embargo, hay discrepo. Yo creo que forma un paquete de películas, digamos, primero tiene 5 películas, en una de ellas, como ya has dicho tú, José Luis, La Barrera Invisible obtiene ya un Oscar, pero después ya, antes de rodar La Ley del Silencio, hay que recordar que Kazan ha rodado Un tranvía llamado Deseo y Viva Zapata, que quieras que no, queramos o no, han sido 2 películas ante los que los cinéfilos pues siempre nos hemos sentido por lo menos motivados o hemos curioseado en esas 2 películas, y han sido 2 películas para gente de mi generación, no voy a decir míticas, pero sí películas que evidentemente había que ver. Y no olvidemos tampoco que cuando todavía no ha terminado el rodaje de La Ley del Silencio, Kazan ya está trabajando en una película como Al Este del Edén, que también fue una película quizá por la figura de James Dean, y luego hablaremos un poco de la importancia de los protagonistas en la filmografía de Kazan. Va a ser una película importante, y luego ya posteriormente, pero mucho después, rueda Esplendor de la hierba, y finalmente ya en el año 69, muchos años después, lo que a mi juicio quizás sea una de las mejores películas de Kazan, como es El Compromiso. Por tanto, La Ley del Silencio forma un paquete de películas importantes, rodada en el año 54, pero, como tú has apuntado al citar a uno de los guionistas, es una película que empieza a gestarse en el año 49. Kazan había escrito un guión con Arthur Miller sobre los problemas de los muelles de la mafia, de los muelles de Nueva York. Creo que era un guión que se llamaba The Hook, y ese proyecto pues fue aparcado. Posteriormente se retoma, tienen serias dificultades para la financiación del mismo, y de hecho es rechazado en varios estudios hasta que un productor independiente, Sam Spiegel, con un presupuesto que creo que rondaba entonces ya los $800.000, Casi $1 millón. logra que la Columbia pues ruede esta película, que, como creo que ya se ha dicho, está rodada, creo, en los propios escenarios naturales de los temas que trata. Y otro factor importante es que por primera vez se recurre al periodismo, dado que en cierta medida el guión de esta película, La Ley del Silencio, está basada en hechos reales. Con lo cual, ese es un factor importante a la hora de analizar posteriormente la película, en la medida en que, aunque haya una carga ideológica o un aprovechamiento del tema por parte del director para justificar algunas de sus posiciones políticas, de hecho se sirve de un documento periodístico para dar o hacer el guión definitivo. Eso creo que es un tema. Coincido plenamente con Luis Alberto de Cuenca, que a lo mismo que en muchísimas obras de arte, creo que hay que hacer ligera abstracción de algunos componentes políticos o ideológicos, y se puede acercar uno a la película sin esa sensación o esa carga que pueda pesar del tema macartista sobre el tema sobre la figura de Kazan, y hilvanando sobre lo que decía el presentador José Luis García al inicio del programa. Yo creo que los sucesos acaecidos en Hollywood el año pasado, cuando se estaba homenajeando a una persona de 90 años, me parecen tardíos. Si a Kazan habría que reprocharle, o alguien tenía que reprocharle algo, yo creo que es, digamos, en la madurez del personaje, o años atrás, cuando deberían haberle echado en cara lo que cualquiera tuviera que echarle en cara. Yo creo que esperar a los 90 años, cuando la Academia le hace el reconocimiento, pues me parece que no es el momento más apropiado. Y en todo caso, lo que la Academia juzga es una trayectoria cinematográfica, como tú bien has dicho, y yo creo que esa trayectoria cinematográfica, que se inicia muchos años antes y que dura, digamos, en su madurez de los años 50 a los años 70, o sea, 20 años en los que hace producciones muy importantes, que ya he dicho y que he citado, Un tranvía llamado Deseo, Viva Zapata, Al Este del Edén, en fin, toda esa serie de películas, Esplendor de la hierba, terminando con El Compromiso, pues merecen un reconocimiento, insisto,
a su exclusiva labor cinematográfica, y luego sobre el contenido de la película pues nos pronunciaremos a lo largo del coloquio. Hablaremos de todo, porque luego nos vamos a pelear, porque a mí las películas esas de Kazan que a ti te gustan, La Ley del Silencio, El tranvía llamado Deseo, no me gusta nada. En cambio, a mí La Ley del Silencio me parece que es una película maravillosa. Y sobre todo una cosa, de innovación también. La música de Leonard Bernstein es maravillosa. No tiene nada que ver con la